Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta plática. Mi nombre es Shunichiro Higashi. Actualmente soy un profesor en la Universidad Kyoto Arts and Crafts University, pero dedico como profesor en México, en la Universidad de Monterrey. Y pues por mi estancia en México durante casi como 10 años, y pues intenté conocer bien del México, ¿no? Pero al mismo tiempo encuentro varias como sorpresas, descubrimiento sobre la cultura japonesa. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre el conocimiento basado con mi experiencia. Entonces, sí, ya puedo comenzar. Sí, empezamos. Entonces, mi plática no es de nada de turismo, digo, tipo de geisha o Monte Fuji. Sí, ahí pueden sacar más información dentro de otros libros, pero mi experiencia, bueno, la explicación de hoy sobre la cultura japonesa es empezando de mi experiencia durante la pandemia, ¿no? En el estado de Nuevo León, donde vivía yo, no pude ir al gimnasio cuando yo quiera porque hay un límite de admisión. Em, entonces, no tuve remedio que dar un paseo cerca de mi casa. Y afortunadamente, el parque más cercano tiene muchos árboles frondosos y un sendero para caminar. Y en un rincón del parque hay una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe consagrada. Está sentada en la orilla de un árbol bien ramificado a 1 metro de suelo. La estatua está rodeada de coloridos flores artificiales creando una magnífica atmósfera. Dos mujeres de media edad, vestido con la ropa de entrenamiento, se paran frente a la estatua cerrando los ojos. Pueden estar rezando a Nuestra Señora. Viendo esta imagen, como en Japón, incluso hay kami y hotoke consagrados en las calles, en las caminos como esta foto. Sin embargo, me sentí algo extraño acerca de Virgen consagrada sobre un árbol. Mientras miraba la estatua, me di cuenta de que la verdadera razón de mi sensación era el lugar donde la estatua de Nuestra Señora había sido colocada. Está en la orilla de un árbol. Si instalará un santuario, si ¿cómo diría? Si este virgen está puesto debajo del árbol, no me sentía ninguna no me sentía extraño, pero en caso de Japón siempre están puestos debajo del árbol, no se ponen encima del otro. Y entonces, pensando o leyendo otros textos de arquitectos, por ejemplo, arquitecto Fumihiko Maki, pues es un arquitecto mundialmente conocido. Él dijo que en Occidente se construyen edificios en la encima de las montañas, mientras que en Japón están rodeados en la naturaleza. Entonces, viendo algunos como iglesias en México o España, ahí viajando, encontramos varias iglesias están encima de montañas, o a veces encima de otra pirámide, ¿no? Y también este arquitecto muy conocido, famoso, Ricardo Legoretta, comentó en una plática en Japón que dice: la arquitectura está para aportar algo a la gente. La arquitectura debe construirse en función de las raíces, no de nostalgia. Entonces, para entender esta condición de arquitectura, tenemos que saber la raíz de la cultura, raíz de arquitectura que tiene en cada país. Entonces, en mi plática de hoy están basados estos como 5 puntos. Primero, la arquitectura en naturaleza en Japón. Y el segundo, la visión de la naturaleza en Japón. La tercera, la forma y color de la arquitectura japonesa. El 4, fusión, la arquitectura, la naturaleza y la sensación humana. Y al último, arquitectura moderna y contemporánea en Japón.
Primero, hablando de la naturaleza en Japón, quiero explicar dos elementos importantes. El primero es bosque y segundo es la lluvia. El bosque. Creo que México es muy común en la película de Estudio Ghibli. Creo que han visto algunas imágenes de Princesa Mononoke. Pues sus películas siempre son en imagen llena de los verdes, ¿no? Pues viendo una área del bosque como proporción del área total de territorio, pues Japón está llena de verde, ¿sí? Casi 70% son bosques en su territorio pequeño. El resto del 30% ahí vive la gente. Pues como considerando, más o menos tenemos la misma población Japón y México. México es como 5 veces más grande que Japón, y de Japón 70% está ocupado por árboles, y pues ya saben que como vivimos así, apretado, ¿no? Entonces, gracias por este bosque, el árbol es un material muy común, más económico para construir una casa. Entonces, cuando era pequeña, es muy popular ver este tipo de imágenes. Las columnas, vigas, techos, todos materiales están construidos por madera. Pues porque es más económico y más fácil de montar, es mucho más barato que piedra y concreto. Entonces, viendo porcentaje de las casas construidas en madera, ahora sigue siendo muy alto, como casi 60%, ¿no? Por la modernización de la arquitectura de las casas, están bajando un poco, pero aún sigue siendo alto. El segundo elemento es la lluvia. Dice que Japón es un país muy seguro, pero ten cuidado las paraguas, porque ahí llueve mucho y alguien te roba las paraguas. ¿Por qué? Porque Japón es un país que llueve más casi doble que el México. Es como segundo país que llueve en el mundo. Entonces, tenemos tantas maneras de expresar el tipo de lluvia. Se dice que hay 96 palabras que expresan el tipo de lluvia. Pues éramos un campesino que cultivan arroz, por eso que tiene que ser muy sensible contra el tipo de lluvia. Entonces, viendo varias películas, la lluvia es una imagen que no tenemos como evitar a expresarlo, ¿no? Aunque sea una película de blanco y negro, pero agua no tiene color. Entonces, como una película de blanco y negro no sale la lluvia, ¿no? Pero como solucionó este problema al director Akira Kurosawa, pues tintó este agua con tinta negra. Y ahí actores así actuaban, ¿no? Entonces, en realidad, actores están manchados todo color negro, pero así como quiso expresar, ¿no? Así como tanto importante el día de lluvia. Entonces, el segundo tema es la visión de la naturaleza. Y quería explicar dos temas. El primero es estaciones y desastres naturales, y Mujokan y Shintoísmo. En primero, estaciones. Tenemos estaciones muy bien divididos, claramente divididos, desde primavera hasta invierno. El bosque y la lluvia que tenemos transformando en su forma y los colores, podemos disfrutar bien la belleza de estos como estaciones. Al mismo tiempo, causado por árbol y agua, tenemos varios desastres naturales, como huracán, tenemos volcanes activos, eh, tsunami causado por sismos y incendios, porque tenemos varias arquitecturas de madera. Y aquí voy a poner como un video sobre el sismo que hubo en 2011. Creo que algunos videos ya vieron en el internet o en la noticia en ese año.
Y varias arquitecturas como no se cayeron porque está bien como calculado, pero pues contra tsunamis que no ninguna arquitectura puede aguantar con esta fuerza de la naturaleza, ¿no? Y pues todos los otros japoneses, bueno, todo el mundo viendo estas imágenes de que pues nos paramos, ¿no? Y no entendimos primero lo que está pasando. Por este sismo fallecieron casi 16.000 personas y varias con fallecidos como 1.500, más de 1.500 personas. Viendo a la historia de Japón desde hace siglos, muchos siglos, nosotros convivimos con este sismo. Viendo una mapa de 2016, después del sismo fuerte de 11, pero aquí podemos ver de que hubo más de 6.500 movimientos sísmos en Japón en un año. Y viendo los puntos, los colores, pues aquí ya entendimos que no hay lugar para escapar, ¿no? Entonces de ahí, los japoneses siempre convivimos y también ahí nació una filosofía, un sentimiento que se llama Mujoka. Como cambio de estaciones, bueno, nació el concepto es llamado Mujokan, partiendo de los cambios de estaciones y los desastres naturales. El Mujokan significa que todo lo que existe en el mundo tiene cambios continuos. Pero este no es un pensamiento negativo. Por ejemplo, el flor del cerezo, el famoso, em, pues todos los japoneses, como nos gustan, se florece pues una semana, pero tenemos que esperar los 10 días que abren todas flores, ¿no? Pero es muy poco tiempo, una semana. La vez se abre y se caen, ¿sí? Y de ahí empieza una esperanza para el próximo año. Entonces, todos como cambian, todos se mueren, pero viendo la naturaleza, aquí podemos ver unos dos conceptos importantes, es reproducción y la circulación. Así la vida renace en siguiente ocasión, ¿no? Y de ahí animismo. Y basado con este animismo nació el Shintoísmo, la religión original de Japón. En Shintoísmo, arquitectura expresa Mujokan, ¿sí? Reproducción a través de su arquitectura. No sé si suena un templo muy conocido en Japón, se llama Ise-jingu. Tiene historia de 1.300 años, pero interesante es ellos reconstruyen mismo templo cada 20 años. Aquí podemos ver dos terrenos iguales, uno que están del viejo y otro del nuevo, ¿no? Lo importante es cómo este tipo de templo está construido dentro de la naturaleza y de ahí expresar concepto de producción. Pero para que funcione, este tipo de construcción le presenta el proceso de la naturaleza y también funciona como un traspaso de técnicas de construcción a los jóvenes carpinteros. Por ejemplo, teniendo 20 años, participar a esta construcción y ya teniendo 40 años, ya puedes traspasar, educar a otros jóvenes carpinteros, ¿no? Así arquitectura en algún momento se muere, pero habilidades técnicas y espíritu podemos pasar a la siguiente generación. ¿Ok? Y pues ya pasando, más o menos como ya teniendo conocimiento básico de la cultura y filosofía japonesa, quería explicar la forma y color de arquitectura japonesa. Empezando, número 1 de arquitectura nacida del clima. Segundo, alejar de la naturaleza. Y 3, acercar de la naturaleza. Y 4, estar aparte, el parte de la naturaleza.
Y 5, color de naturaleza. 6, expresión indirecta. Y número 7, estimular la imaginación. Pues es una como primera arquitectura que nació en Japón. ¿Sabes qué es? ¿Cómo crea? Es una, bueno, mejor pensar de que lo que comemos nosotros es arroz, ¿no? Entonces, como empezando ya cultivar los arroces, ya tenemos suficiente alimento para próximo etapa, próximo año. Y de ahí empiezan a como guardar sus alimentos dentro de un espacio. Esto fue una primera arquitectura. Y esta arquitectura podemos encontrar como algunos claves de nuestra naturaleza es, primero, tener un techo amplio, ¿sí? Sobre todo para proteger del agua, porque madera sí desecha por el agua. Y levantar el piso. Tenemos mucha humedad cerca del piso, entonces levantar el piso para no acercar tanto, también para proteger de los animales y insectos. Y estos en primeras formas de arquitectura podemos encontrar en el templo de Shintoísmo. Viendo el mismo Ise-Jingu que hemos visto del templo, tiene una forma muy parecida, ¿verdad? Pues el alimento es como símbolo de la vida, entonces el dios de Shintoísmo también está puesto dentro del mismo espacio. Y segundo tema, alejar de la naturaleza. Pues en esa época, siglo VI, Japón tenía buena conexión, tiene una conexión con China, es como gran país, y de ahí traemos budismo y letras, kanjis y técnicas de arquitectura. En técnicas de arquitectura, el punto más importante es ensambles. Y gracias a este técnico, arquitectura empieza a crecer, ¿sí? Más. Aquí podemos ver una comparación de que, pues, podemos ver un templo de Todaiji que está ubicada en prefectura de Nara. Tiene 37 metros de altura, casi como 12 pisos de un edificio, ¿no? Una comparación con templo de Shintoísmo Ise-Jingu, que tienen 10 metros. Entonces ahí la gente empieza a ver una diferencia y el poder de la cultura que vino de China, que pues es un edificio real, ¿no? Que pues en esa época arquitectura fue más grande del mundo y además está construido de madera, ¿no? Y el interior así, puedes ver las columnas grandes de 1 metro de diámetro. Cuando vienes a Kyoto, Nara, recomiendo probar esto, que tiene un pequeño agujero famoso, que si tú puedes pasarlo, tendrás suerte o vas a estar sano este año. Los niños es fácil de pasar, pero los hombres, pues no, entonces hay que intentar. Dice que hay un técnico especial, pero recomiendo probarlo. El espacio está construido para una Buda, gigante Buda, de 15 metros de altura. Entonces, llegando al Nara, ustedes encuentran este tipo de templos como grandes y también muy alto. Y interesante es, pues, arquitectura en esa época expresa su poder. Y entonces, está alejado una vez de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si construimos esto cerca de la montaña o un árbol grande, pues, la arquitectura se ve más pequeña, ¿no? Entonces, así como pusieron en el espacio muy abierto y ahí construyeron su arquitectura. Y el siguiente tema es cómo acercar a la naturaleza. Siglo X, el gobierno de Japón se mudó a Kioto. Kioto es una como terreno más pequeño en comparación con Nara. Y entonces la arquitectura empieza a ser más compacto en comparación con el otro. Y esta época los nobles crearon unas residenciales y crearon unos como techos bajos y columnas más como finos, delgados.
Pues es una como distribución de una casona de nobles. Pueden ver varios edificios pequeños. Cada edificio tiene nada más una función. Por ejemplo, una casa para dormir, una casa para estudiar, una casa para reunión. Así dividieron sus funciones y conectar con las como recorridos. Y espacios como dividir con una tela, con los muebles. Y así dividieron por algunas como funciones dentro de una casa. Este templo muy famoso de mismo estilo se llama Byodo-in Ho-Odo. Es muy conocido que podemos encontrar actualmente, es su estilo de arquitectura. Interesante es como cada casas están conectadas con puentes y está casi sobrepuesto sobre un lago, el puente. Y ahí podemos encontrar de que la arquitectura empieza a acercar un poco más a la naturaleza. Aquí está un lago y atrás pueden ver como unos árboles. Y es un templo muy famoso porque en la moneda japonesa pueden encontrar su fachada. Entonces cuando viajas y teniendo una moneda de 10 yenes, ahí está esta arquitectura. Y Kinkakuji es un templo dorado, también muy conocido como un lugar turístico que está en Kioto. Está ya más como acercado a la naturaleza, ¿no? Pueden ver un lago frente, un puente frente, y atrás pueden ver un bosque y pueden ver una buena combinación con la naturaleza. Y Kioto es muy famoso en verano, que hace mucho calor, invierno mucho frío, pero dice que en verano es peor. Entonces el templo está como casi levantado en el primer piso, ¿no? Y además este puente funciona para refrescar el aire y como aire fresco entran a la casa. Pues haciendo una como comparación, Japón cultura que viene de China y de Japón. Pues anteriormente una relación con arquitectura y observador es como frente a frente, ¿sí? Pero llegando a Kioto, la arquitectura, pues arquitectura empieza a ser una parte de la naturaleza. Entonces tú estás en el mismo territorio terreno, pero 360 grados puedes ver la belleza, ¿no? Eso sí puede decir como es muy similar a una comparación de sensación de belleza en occidental y de Japón también. Como un tulipán o una rosa, eso podría funcionar como un objetivo, es muy bello. Pero comparación flor de cerezo es demasiado pequeño para ser un objeto. Entonces cerezo, cuando se juntan, ahí empieza a ver más bella y los japoneses lo aman, este tipo de belleza. Entonces la sensación de belleza, la belleza japonesa es como ¿cómo diría? Belleza japonesa que habitan en recuerdos dinámicos. Eso quiere decir, los pétalos sí se caen. Entonces tú sientes una belleza, pero este momento ya no está. Y solamente se vive en tus recuerdos, ¿no? Este tipo de sensación siempre como respetamos para arquitectura también. Y ahora vamos a ver el tema de estar en el parte de la naturaleza. Y siglo XIV es una como era de guerra civil en Japón. Los samuráis, ellos empiezan como construir las casas propios y dentro de su casa empieza a tener su propio jardín. Shoin-zukuri es un estilo que crearon los samuráis. Y en esa época ya podemos ver una casa muy parecida como actual la casa tradicional Japón. Podemos ver un suelo de tatami, ¿sí? Entonces como quitamos los zapatos, hay subir en la casa. Y las paredes están separadas por los shojis. Shoji es como una papel corrediza, ¿sí? Pegado papel de arroz.
Y una relación con la naturaleza también cambió totalmente. Y pues aquí pueden ver como espacio interior el jardín. Y este recorrido antes cruzaba por el lago, ¿no? Era un puente, pero ahora está pegado con espacio interior. ¿Para qué funciona esto? Es interesante que el interior, una vez se termina por estas columnas, donde va puertas corredizas. Y hay un espacio, no es interior exterior, pero tienen techo, pero no tienen paredes. Y luego empieza un jardín. Y este espacio, como medio exterior e interior, nosotros llamamos engava. Y es un espacio donde puedes conectar con la naturaleza. Y, por ejemplo, también viendo el jardín está muy bien considerado para cuidar una belleza, ¿no? Vista cercana es tu territorio, es tu jardín. Puedes plantear, puedes como controlar como tu jardín propio. Pero atrás, ves otro jardín, y digo, una naturaleza, una montaña, ¿no? Y ahí creando como dos vistas, una vista cercana y de lejano. Ahí puedes crear una naturaleza más profunda, pero puedes observar desde tu casa. Aquí podemos ver como una sección, una corte. Entonces, acercando a la naturaleza, los arquitectos también empiezan a buscar una manera más, empiezan como aprovechar más máximo posible, ¿sí? La naturaleza que rodea. El número 3 es forma, color, y aquí hablando de los colores, ¿no? Pues por las estaciones de primavera hasta invierno, nosotros ahí encontramos varias como colores bellas. Y, por ejemplo, aquí pueden ver como un kimono que se llama Yui ni Hitoe. La combinación de los colores están basado con el color de estaciones. Perdón que aquí no puede traducir todo en español, pero de primavera hasta invierno, ellos observan muy bien el tipo de flores. De ahí de flores crearon como una combinación de color, ¿sí? Esta combinación de color se usan para waka, ¿sí? Por ejemplo, una poema japonesa, y ahí puedes encontrar varias como claves. Y en realidad visualmente también podemos observar en sus como ropas, en sus kimonos. Es interesante una comparación con lo occidental. Por ejemplo, los otros colores vienen de un objeto, una naturaleza. Pero muchas veces, por ejemplo, en católico, observando un cuadro como religioso, cada color tiene su significado moral. Pero en los japoneses no lo buscamos significado en los colores. Esto es una diferencia de los colores vienen de animismo y un color que viene basado con catolicismo. Originalmente muchos templos así pintaban con colores tan llamativos, pero actualmente es muy poco porque se desgasta la pintura. Por eso muchos templos actualmente se ven todos como oscuros, ¿no? De color de madera. Y siglo XVI, expresión indirecta, ahí podemos ver como una devoción y también sensación de belleza que se llama expresión indirecta. Hay una palabra que se llama wabi-sabi, no sé si te suena. Es un poco difícil de explicar, pero aquí puedo mostrar unos ejemplos, ¿no? Es un como templo que se llama Ginkakuji, que ubicada en Kioto. Una vez mostré un templo dorado, ¿sí? Parece un poco un templo de hermanos, ¿no? Pero muchos turistas van a este templo dorado, pero aquí algunos muy poco, porque no tienen ningún como color de plata, ¿sí? Parece muy sencillo. Y solamente podemos encontrar un jardín muy simple, como abstracto. Y este jardín está diseñada con parece montaña, pero hecho con piedras blancas. Y ya no tiene estanque, no tiene lago, pero podemos ver un movimiento de agua. Todo abstracto, ¿no? Y color de plata, ¿dónde está? En la noche, cuando sube la luna llena,
iluminación de la luna reflejando con esa piedra blanca. Y templo se ve con color de plata. Entonces, ese tipo de como expresión indirecta, los arquitectos se piensan cómo desarrollar en su arquitectura. Es otro ejemplo que se llama Ryoanji, que está en Kioto también. Y tiene un lago muy grande, muy famoso, pero el templo no tiene ningún agua en su jardín. Solamente tiene un jardín de piedra blanca, que como hemos visto. Pero podemos encontrar algunos como expresión de movimiento de agua. Entonces cada elementos significa como agua. Por ejemplo, este jardín expresa como un viaje al mar, viaje del mundo, ¿sí? Entonces viajando por el barco y viaja a visitar a isla, ¿no? Y además técnico de comparación podemos encontrar ahí, de que justo al lado de este jardín seca puedes ver una jardín llena de verde, de hasta musgos que podemos ver. Y viendo estos como contrastes, piedra blanca se ve más seco y la vida se ve más como la vida. Y también parte arriba puedes ver unos como árboles, hojas, que se mueven mucho, porque desde este lago que está frente viene aire fresco y este viento se mueve las hojas. Entonces viendo una mar que nunca se mueve de piedra, pero arriba siempre está moviendo. Bueno, aquí puede ver una sección, una corte de que ver como algo que no es, por ejemplo, ver una piedra, una arte como abstracta, pero ya tienes una memoria del agua, el lago que está frente, y de ahí puedes como meditar, pensar de que qué es una riqueza de agua, viéndolas como piedras, ¿no? Y además, atrás hay una con pequeña estanque de que siempre hay goteando el agua, ¿sí? Entonces ver la piedra y escuchando sonido de aguas. Y ahí puedes como ir pensando de qué es la riqueza de agua, ¿no? Y este tipo de como sensación, filosofía, afecta a la forma de arquitectura también, pero ya en este caso ya relaciona mucho con los colores también. Aquí podemos ver una comparación de la sensación de belleza occidental y japonés. Pues en caso de occidental, mostrar su belleza perfecta a través de material permanente como piedra o mármol. Y comparación en Japón, una guapa volteada, por ejemplo, una serigrafía, podemos ver solamente su parte de su cara. Y no muestra ninguna de su cuerpo, podemos ver su espalda nada más. Entonces lo que tenemos que hacer es imaginación, ¿no? ¿Qué tan guapa es ella? A veces imaginación ayuda mucho que imaginar más guapa que ella. Entonces, la imaginación desarrolla mucho a partir del vestido. Si los jóvenes empiezan a vestir, poner pigmentos más como bellas, pero interior del kimono. Cuando se camina por la forma de kimono, se ve un parte de color, ¿no? Pero no mostrar todo ser bella, ¿no? Como te dan una oportunidad de imaginar. Y la gente empieza a pensar de que qué tan bella, qué tan misteriosa esta persona. Y arquitectura también podemos encontrar este técnico. Por ejemplo, unas como ventanas, como circular, que se usan mucho para una casa de té. Por ejemplo, no mostrar una río bella con una ventana panorámica, sino cortar una parte de esta imagen y el resto de imagen siempre puedes imaginar, ¿sí? O soñar de lo que está pasando, ¿sí? De ahí nunca vas a poder observar este paisaje. Estos técnicos podemos encontrar mucho en las casas de té. Casas de té es como donde se celebra una ceremonia de té. Y no se usan ya materiales tan lujos, ventanas también están muy cerrados. Pero una vez que se abre, ahí está una belleza naturaleza, ¿no? Por eso que varias como películas, también caricaturas que encontramos aprovechar el Engawa,
no es un recorrido nada más, sino ahí podemos encontrar mucha como riqueza de pensamientos de que cómo podemos aprovechar y conectar con la naturaleza. Y al final, quiero mostrar como unos ejemplos del siglo XVII. Pues está como palacio muy conocida que está en Kioto. Eh, Está basado como en estilo Tsukiya-zukuri. Este, Creo que usamos esta fotografía para el póster, ¿no? Y pues aquí podemos encontrar cómo llegó la arquitectura japonesa a alto nivel de su expresión de sensación y esta japonesa. Y el primero, usar diversidad de los materiales y tener un tejado amplio y dejar formalidad, el estilo y simple, sencillo e imperfección. Primero, viendo las fachadas, como dejaron todas como decoraciones, ¿sí? Entonces, la forma de arquitectura empieza a ser más simple posible. Y el interior también podemos ver unos como tono de color muy abstracto. Y diversidad de materiales, ya con esta alta técnica de carpinteros, ya se están usando ensambles, pero usar como el tronco como tal, ¿sí? Cada tronco tiene diferentes formas, ¿sí? Algunos que están chueco, otros que están recto. Entonces, es muy importante tener buen como ojo de calcular y observar los materiales. De ahí crear como 5 o 6 materiales diferentes de ensambles. Me imagino que es muy complejo, pero lo lograron ellos. El espacio interior trae elementos de naturaleza. Pueden ver algunos como pomo de puerta, los trabajo de metales que tienen forma de semillas, insectos, frutos, están llenos de naturaleza el interior. Y teniendo una engava, pero ahí celebran, por ejemplo, invitando personas como celebrando un té, y ahí como empieza como comunicar con vecinos, pero viendo una vista de la naturaleza, ¿no? Pues allá en Monterrey, en Dejio, harían como una carne asada invitando a gente, pero en caso de Japón, una té de matcha, ¿no? Por ejemplo. Y arquitectura ya dejando una vez sus decoraciones, la proporción empieza a acercar más como una proporción perfecta. Eso quiere decir, el resultado es muy parecido a la fachada de arquitectura moderna. Por ejemplo, aquí abajo es una como arquitectura famosa de Mies van der Rohe, que la proporción de las columnas, pisos, ventanas son muy parecidas. Y también proporción de shojis en comparación con la obra de Pietro Mondrian. Ahí pueden ver como algunos parecidos. Y la imperfección también es importante elemento para jugar nosotros. Por ejemplo, no siempre poner algo simétrico, sino poner un poco de desorden para poder disfrutar, porque no hay ninguna simetría en la naturaleza, ¿no? Entonces de ahí arquitectura ya empieza a saber convivir con la naturaleza teniendo alta calidad. Entonces a través de una ventana podemos observar diferentes estaciones, distintos colores. Son las ventanas que observan las hojas de otoño, es para observar para nieves. Cada puerta corrediza shoji tiene su función. Es un quiz. Entonces, ¿para qué funciona esta puerta? ¿Para qué funciona? ¿Pueden imaginar? Es para otra naturaleza que tenemos, convivimos siempre, es un gato. Es un qué bello animal que siempre rompe papel de shoji. Entonces los carpinteros crearon una shoji que se llama Nekoma Shoji. Ahí tiene una pequeña puertita dentro de la puerta. Ahí puedes entrar y salir. Así logramos convivir todos la naturaleza en la arquitectura japonesa.
Pues aquí voy a mostrar algunos ejemplos de arquitectura contemporánea en Japón y donde podemos encontrar la relación con la naturaleza, basado con el raíz de cultura que tenemos. En primer ejemplo, arquitecto Tadao Ando, es arquitecto de Premio Pritzker, he construido esta casa en 1984. Sigue siendo una arquitectura muy famosa y sigue viviendo el primer dueño de esta casa. Y es una casa muy compacta que tiene un patio al centro y cada cuarto es muy pequeño, por eso que tienes que cruzar al patio para ir a cocina, para ir a dormitorio, ¿sí? Aquí pueden ver la vista, aunque sea compacta, pero tiene una vista muy abierta. Ahí puedes como disfrutar el sol que entra. Aquí puedes ver una corte. Lo interesante es que cuando se lleve, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que llevar tu paraguas, ¿no? Para ir al baño. ¿Sí? Además, esta casa no tiene aire acondicionado, ¿sí? Imagínate invierno, que se va a bajar mucho la temperatura, pero el dueño, no se mudó y ahí sigue viviendo. Y el arquitecto Tadao Ando quiere comprarlo, pero no quiere vender. Entonces Tadao Ando hizo misma casa en otro lugar. Y es una casa muy interesante convivir con la naturaleza. No hace falta ser tan siempre cómodo para la gente humana. Cuando se llueve, se moja. Y cuando tienes frío, ponte otra chaqueta. Sí. Eso lo dijo Tadao Ando. Entonces, ahí a veces es difícil, pero ahí está conviviendo con la arquitectura y la naturaleza. Y otro ejemplo es de arquitecto Sou Fujimoto. Esta casa muy contemporánea, tienen ventanas tan grandes, los aulas están planteadas al interior, pero interesante es, ya no sabemos cuál es interior y cuál es exterior. Tienen varias capas abiertas y poco a poco estas cambian, transformando el interior, pero es como grado, una gradación de privacidad y privada, ¿no? Y aquí también muestro otro ejemplo de arquitecto Ryuhei Nishizawa. En este caso, todas casas, todos cubos tienen nada más una función. Y uno es como dormitorio, otro cocina, otro guest room. Y para ir a otro cuarto, tienes que poner tus zapatos e ir a otro cuarto. Pues ahora como no sabemos cuál es la calle y cuál es la calle pública o privada, ¿no? Obviamente aquí entran como algunos perros o gatos, o cayéndose las hojas, entran a la casa. Entonces este tipo de una conexión exterior-interior, muchos arquitectos experimentan, ¿sí? En sus obras arquitectónicas. Ahora otro ejemplo de Hideyuki Nakayama, arquitecto. Y su casa es como acercar más a la naturaleza, ¿no? Pero punto de vista de un niño. Entonces, sentado a una silla, ahí tiene una pequeña ventanita muy larga. La casa parece que está flotado, pero todo alrededor del primer piso es un cristal. Entonces puedes ver los pétalos como césped. A veces puedes observar unos como insectos que saltando. Como es como nostalgia, una imagen de que los niños como acostándose en el césped o en jardín, ¿no? Ahí puedes disfrutar desde el interior. Y ahora quiero hacer una comparación o un punto de encuentro de Japón y México en las arquitecturas. Y Falling Water House es una arquitectura moderna muy conocida, diseñada por Frank Lloyd Wright. Y viendo el espacio interior, teniendo un techo bajo y viendo la sección, podemos ver un tejado muy largo. No sé si piensen una influencia o algo japonés. Él es una coleccionista de ukiyo-e. Tiene muchos como cuadros de este tipo de dibujos, ¿no?
uno de estos es muy parecida a su casa. Y para ser como basado con la sensación de belleza occidental, observador y objetivo tienen que estar frente a frente. Pero en este caso, la arquitectura está en parte de la naturaleza. ¿Sí? Es una eh, imagen muy interesante. Frank Lloyd Wright vivía como 3 años en Japón. No sé si había una influencia para él, ¿no?, en la arquitectura. Y su obra está en Japón también. Imperial Hotel, construido por Wright. Después de inaugurar este hotel, hubo un sismo muy fuerte, pero aguantó esta arquitectura. Y pues está hecho con concreto, ladrillos, bien de espacio interior. Yo veo que parece un poco algo mexicano. Viendo algunos elementos, decoraciones, los muros que están en el parte sur de México, es muy parecido a sus decoraciones. Debería de tener como alguna influencia. Entonces yo creo que es un encuentro de Japón y México, construido por este arquitecto estadounidense. Pero qué pena que esta arquitectura no aguantó, como tenía que cerrar pronto. ¿Sabes por qué? Porque la lluvia, digamos que cuando se llueve, siempre entraba aire, agua hacia cuartos, ¿no? Y no podía reparar tantos, entonces ya desmontaron. Solamente podemos ver su fachada o algunas partes del lobby en otro lugar. Y el último ejemplo es Sydney Opera House, que está en Australia. Creo que muchos de nosotros ya sabemos esta imagen, ¿no? Y viendo en su arquitectura es muy bella, pero aquí podemos encontrar algunas partes mexicanas. Arquitecto Johnson, cuando era joven, viajó por México, dibujó mucho las pirámides. Y aquí comento que como elemento arquitectónico la plataforma es fascinante. Y di mi corazón a ella durante mi viaje de estudios en México. Entonces, viendo plataformas, escaleras, alteras de plazas, de pirámides, el encuentro es un mejor espacio para organizar los eventos, ¿no? Pero tejado, ¿de dónde viene? John Hudson, cuando viajó por Asia, también dibujó esta sección, un tejado amplio, flotado, un piso un poco elevado. Es muy buena observación, porque varios templos tienen mayor porcentaje de la fachada, de superficie de las fachadas. Viendo su maqueta de estudio, aquí podemos ver más, ¿no? Tiene que ser más amplio sus techos y una base de pirámides. Y interior no tiene nada, es muy fluidos. Entonces, yo creo que durante un viaje, bueno, no creo que no viajó tanto tiempo, pero tenía muy buen ojo para observar y criticar la arquitectura tradicional, ¿no? Entonces yo quería dar como una pequeña tarea en el futuro a ustedes, que viajar a Japón algún día, y quiero que dibujan en las arquitecturas tradicionales, y espero que en el futuro que se comparten su observación, ¿no? Muchas gracias. Hola, gracias por la plática. Pues tal vez pueda hacer una pregunta algo simple, pero ya que nos dejaste la tarea de ir a Japón a dibujar la arquitectura, no sé si para alguien que vaya a viajar o que quiera viajar, podrías dar como recomendaciones de a dónde ir, que son, o sea, fuera lo turístico, o sea, para ti, ¿qué sería un lugar imperdible para ver la arquitectura de Japón, que no sea lo que nos encontraríamos en cualquier lista para turistas? Es un poco difícil, ¿no? Porque todos como plan de turismo está muy bien planeado, completo. Recomendaría, mi recomendación que puedo decir es, si es posible, conocer la gente y de ahí probar cómo se vive en la casa tradicional, ¿no? Por ejemplo,
comiendo un sushi, comiendo esta comida auténtica, pero sentada sobre la silla y la mesa, o sentar sobre suelo de tatamis, es muy distinto. Am, ¿Qué es la diferencia? No es el sabor, ¿no? Sino la altura de ojo va a bajar mucho. Y una vez que tú sientas, es una casa muy pequeña, pues, ¿cómo puedes vivir ahí, no? Pero, ¿por qué originalmente no usamos la silla? Entonces, una vez como probar, experimentar de que cómo actuaba los japoneses, creo que puedes como disfrutar o conocer un poquito más que lo que hay, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas felicidades y gracias por la presentación. Me parece muy interesante. Yo soy arquitecto y es un tema, sobre todo la arquitectura japonesa, muy fascinante y de los mejores arquitectos del mundo. Me gustaría en ese aspecto preguntarte acerca de la arquitectura contemporánea, porque ya es muy diferente a la tradicional o es diferente, aunque guarda cierta similitud, pero ¿qué inspira o qué hace que la arquitectura japonesa sea tan bella o tan apreciable para todo el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Am, sí, como viendo la vista, la arquitectura ya cambió mucho, ¿no? Sobre todo por movimiento de modernismo que recibimos desde de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pues México también, como a partir de como 1930 o 40, cada país empieza a transformar su arquitectura desde antes usando material como tradicional, en caso de México como adobe, piedra, pero transformar a concreto. Japón también lo mismo, ¿no? Y además, después de Segunda Guerra Mundial, pues tenemos que reconstruir el país y de ahí, pues fue importante, construir casas, sí, pero rápidamente y, usar material, más económico como no de concreto. Y pues actualmente muchos arquitectos sí aprendemos la historia arquitectónica en Japón, pero al mismo tiempo teniendo mucha influencia de Europa, de ahí intentan crear como tendencias, movimientos de arquitectura. Y pues, pero ya viendo como arquitectos como Tadao Ando, como otros, este, parece que ya están muy como a tope su nivel, ¿no? Eh, La pregunta fue un poco difícil de expresar, pero yo, por mi experiencia, muchos arquitectos siempre reciben estas influencias y al mismo tiempo adaptan y como es un alimento, no reaccionan como rápidamente, sino tomando la información, llevan más tiempo para comprender y ¿cómo diría? Para transmitir a su forma de expresión arquitectónica. Y yo creo que es una como manera muy japonesa, no sé si puedo decir. La cultura de adaptación tenemos mucho. Después de Segunda Guerra Mundial, perdiendo la guerra, el mismo año empiezan a celebrar ¿cómo diría? Algunos eventos cristianos, ¿no? Eso quiere decir nosotros es muy fácil de adaptar la cultura occidental o de fuera del país. Puede ser que es una como característica, ¿no? Eh, Hoy no mostré, es una como memo, ¿no? Que es mi opinión además. Y no tenía tanta como tiempo, no puedo mostrar todo, pero receptivo es la cultura que tenemos nosotros. El cambio de clima o cambio de desastres naturales. Ahí estamos acostumbrados a recibir y adaptar nosotros mismos, ¿no? Y también estoy intentando llenar esta tabla, pero aún falta aprender más el México, pero aquí pueden ver más o menos una comparación con católicos y de Japón. Eh, por ejemplo, aquí, por ejemplo, reconstrucción. Tenemos un ciclo de construcción muy rápido, ¿sí? Eso quiere decir, hay
algunas oportunidades más a arquitectos para probar su nuevo intento, ¿no? Ya que cantidad de arquitectura, bueno, construyendo más arquitectura, seguro que van a sumar más, ¿no? Subir más el porcentaje de buena arquitectura. Igual esto también no funcionaría, pero México es como, tiene muchísima posibilidad en el futuro, además. Japón está ya bajando la población, México no es. Entonces, yo creo que algún día, bueno, ya a muchos japoneses les interesa la arquitectura mexicana. Esta nueva tendencia de que cómo mezclar modernismo, arquitectura contemporáneo con su identidad mexicana, ¿no? Espero que vienen más japoneses aquí a México para aprender con nueva tendencia. Yo soy de origen maya, soy maya quiché, nacido en el estado de Campeche. Y en el 2005, Chunichi Shimbun invitó a artesanos. No pudo ir mi abuela y me envió a mí a Japón. Estuve 6 meses con el programa y yo extendí mi tiempo a otros 8 meses, observando la gran diferencia que hay de respeto hacia el artesano en Japón y la indiferencia y la invisibilidad que tenemos por los artesanos en México. Pero no me sentí ajeno a Japón conviviendo. Viví sobre todo en Kansai, en Kioto y Osaka. No sentí la gran diferencia solamente en la comida y en otras cosas, pero la naturaleza, los mayas tenemos una cosa que se llama rabacil. El rabacil es el orden sagrado que da la naturaleza. Toda extensión territorial tiene hitos o partes de la naturaleza, los ríos, las montañas, el mar, y eso, cuando se socializa, cuando es parte de caminarlo, eso es el orden y eso se va a llamar paisaje en el mundo maya. Y lo encontré en Japón, fue de una manera muy interesante. Y mi conexión fue trabajar con textiles. Diseñé un patrón para la yukata. Intenté regresar para poder tomar las fotografías. Desafortunadamente, la madre de esa familia en Kioto había fallecido y no pude traerlo, pero fue una gran experiencia como maya, como indígena mexicano, encontrar algunas situaciones que me hicieron sentirme cómodo. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Eso como me alegra mucho siempre encontrar algún punto similares en diferentes culturas, países, ¿no? Yo también como intenté buscar algunos puntos como iguales o diferentes en la cultura maya azteca, pero no sé especial de este tema, pero uno que encontré muy interesante es la proporción de caricaturas, la proporción de una casa de té se usa como una proporción que usan en los pilares, las mallas. Es como más rectangular, espacio con proporción occidental. La proporción dorado que se usa en otras figuras en Europa es mucho más largo, pero de las casas, caricaturas hasta como Doraemon o animación, sigue usando la misma proporción. Entonces, viendo una visión cariñosa, una imagen bella, tiene no sé, tenemos una similitud entre el origen México, digo antiguo México, y de Japón. Bueno, espero que tengan como este tipo de similitud, ¿no? Y como basado una vez ahora no tengo fotos, una vez basado con este concepto, diseñé una cafetería allá en Monterrey. Y yo empecé a material y color de proporción. Entonces busqué una proporción de muebles o sillas que parecen bellos con estos mexicanos. Y pues están ahí, no están muy lejos, pero si hay oportunidad, ahí está una pequeña experimento. Pero sí, como también como punto de vista de la naturaleza, es lo que quiero estudiar más. Por ejemplo,
la casa del shintoísmo, ellos como empiezan a meter el Dios dentro del espacio. Pero como que en México, en el sur, tiene un clima más agradable, ya que las pirámides, por ejemplo, tienen una muy bella fachada con sus como decoraciones, pero el interior es muy simple, sencillo, no tiene ventanas. Parece que Dios está muy fuera del espacio. Y la relación con la naturaleza también muy distinto. En Casa de Japón tiene un techo para proteger el agua, pero pirámides como siempre está abierta al cielo. Y es muy diferente. Aquí puedo ver un contraste. Por eso que igual que vamos a encontrar algunos aprendizajes de cultura maya, ¿no? Y basado con esta sensación, esta idea, hice un workshop con los japoneses y mexicanos y crear una temazcal en Japón. Porque en Japón tienen cultura de centro, de bañarse, una baña sauna en Japón. Y ahí como que quiero traer la idea de temazcal, de que a ver cómo funciona.